esta noche vamos a hacer la sesión que corresponde a la semana número 15, ¿bien? Y lo que corresponde hacer es hoy, junto con el próximo martes, que ya es la última clase, una revisión a las grandes como falacias, ¿ya? Que decoran, ¿no? el Oriente eterno en términos de la lógica. Bien, entonces vamos a hacer una presentación y bueno, ojalá que en esta clase ustedes participen harto porque la verdad es que es algo bastante sencillo, entre comillas, y, y yo creo que es bastante como cotidiano, ¿no? Entonces yo creo que es algo que se puede como eh, comentar, ¿no? Sin mayor drama. Bien, entonces, comienzo. ¿Qué es una falacia? Y en realidad, antes de eso, antes de la falacia, ¿por qué un curso de lógica termina con una revisión de falacias? Yo creo que esa es una pregunta, una primera pregunta interesante que uno podría hacerse, ¿no? Y la verdad es que en general las clases de lógica, un ramo de lógica en el siglo XXI, finales del XX, principios del XXI, tiende a terminar con una revisión de falacias porque son como digámoslo así, el, el antiejemplo, el contraejemplo de lo que es la, eh, el raciocinio válido y ordenado, ¿no? O sea, para mostrar cómo falla gravemente un silogismo o una argumentación lógica, se presentan al final de del curso, ¿no? Como ejemplos básicos y sencillos. ¿Bien? Entonces, ¿qué es una falacia? Eh, es un argumento que por su estructura y su objetivo, como dice aquí abajo, es inválido, ¿ya? Es una argumentación directamente inválida, ¿ya? Por dos razones. Porque tiene un tipo de estructura particular, ¿ya? Y porque además podría, como y o, digamos, ¿no? Y porque además tiene como una intención eh, engañosa. Bien, para que haya falacia, tienen que darse tres como, no son condiciones, son como estados de cosas, tipos de cosas. Bien. En primer lugar, una falacia es un error de razonamiento. O sea, no cualquier opinión es una falacia. ¿Ya? Para que haya una falacia, es preciso y necesario que exista un intento de argumentación. O sea, tú quieres, para caer en una falacia, tú debes querer probar algo, decir algo de algo, ¿no? Llegar a una conclusión. En segundo lugar, una falacia, para que sea falacia, ¿ya? Tiene que estar dentro de alguno de los grupos, ¿no? Del elenco, de la lista de falacias. ¿Por qué? Porque resulta que las falacias son errores típicos. ¿Ya? O sea, no cualquier error de razonamiento es una falacia, sino que en realidad lo que ha visto la lógica, la argumentación desde hace ya siglos es que las falacias pueden agruparse en
grupos más o menos homogéneos, característicos y diferenciados. Bien. Por eso se dice que son errores típicos. Y ocupo la palabra típico, se ocupa la palabra típico acá, no eh, como quien dice, vamos a un lugar típico y comámonos una empanada, ¿no? Como la empanada de, otro día me hablaron de ella, la empanada de Pomaire, ¿no? No sé si alguna vez alguien ha ido, si no ha ido, se lo recomiendo. Entonces, hay un lugar típico que se llama Pomaire, cerca de Melipilla, cerca de Santiago, y ahí tú vas y además de comprarte un cantarito de greda, puedes también comerte una empanada de pino, que es como de medio kilo, ¿ya? Entonces, es un lugar típico. Y ahí típico se refiere como a un lugar tradicional, pero en realidad la palabra tiene una acepción más originaria todavía, mucho más como ancestral, no sé cómo llamarlo. Típico significa como estándar, algo que ha sido como identificado como una realidad, ¿no? Una cosa que ha sido identificada como poseyendo eh, algo común, ¿ya? O algo que se repite muchas veces. Y por eso es un error típico, un error tipo. Bien. Por ejemplo, los profesores de matemática saben reconocer errores típicos, ¿ya? Como problemas de argumentación en sus estudiantes, en sus alumnos, ¿no? Cuando caen, en el fondo, en algún tipo de argumentación viciada. ¿Ya? Entonces, una falacia es un error típico. Existen tipos de falacias. Bien. Y otra cosa muy importante, son de uso ordinario, son de discurso ordinario. O sea, no hay que ser un gran poeta ni un gran como orador para caer en una falacia. Aunque los grandes oradores probablemente caen en falacias. Usted puede ser una persona falaz. ¿Ya? Bien. Y por último, hay una cosa muy importante en la falacia, por eso se estudia. ¿Ya? Tiene una capacidad persuasiva importante. O sea, tú, cuando oyes una falacia, puedes caer en ella, que es caer en la trampa. O, todavía peor, tú, siendo una persona que está conversando, hablando, tratando de mostrar algo, puedes decir rápidamente una falacia. Dramático, ¿no? Dramático. Bien, eso es un error de razonamiento. Es un error que se produce cuando tú quieres probar algo. Son errores típicos, es decir, son unidades bastante estandarizadas y reconocibles y que pertenecen al discurso común y corriente. Y luego tienen una capacidad persuasiva muy importante. O sea, uno se deja llevar por las falacias. ¿Ya? El problema es cuando te dejas llevar tú mismo por tus propias falacias. Ya. Existen cuatro tipos de falacias, ¿no? Hay como, todas las falacias fueron hace como 40 años atrás, fueron eh, agrupadas en cuatro grandes como, ¿cuál es la palabra? En cuatro grandes como categorías, ¿ya? De relevancia, de inducción deficiente, de presuposición y de ambigüedad. ¿Ya? Entonces, en primer lugar están las de relevancia. Son aquellas en las cuales la premisa, aun cuando parece serlo, no tiene ningún tipo de relevancia respecto a la conclusión extraída. ¿Ya? O sea, dicho de otra manera, las falacias de relevancia son aquellas en que las premisas no tienen nada que ver y no producen de ninguna manera la conclusión. Cuando veíamos los silogismos, veíamos cómo las premisas causan
¿no? Son las que producen, así como un artista produce un efecto, ya, las premisas producen la conclusión. En el caso de la relevancia, la falacia de relevancia, los presupuestos que se ponen sobre la mesa no tienen ningún tipo de efecto real sobre la conclusión que se pretende sacar. Es una falacia de relevancia. Ya veremos cuáles son. Después hay otra que se llama de inducción deficiente, que es de alguna manera como una falacia de relevancia, pero menos poderosa, ¿ya? Menos fuerte. Entonces, son aquellas en las que la equivocación, o sea, como el error, ¿no? Surge por el hecho de que las premisas de la argumentación, aun cuando sean relevantes para la conclusión, son tan débiles e ineficaces que no corresponde confiar en ellas. O sea, las premisas tienen algún tipo de relevancia. Las premisas causan de alguna manera algo, pero no son lo suficientemente como poderosas para concluir lo que se está concluyendo. No son lo suficientemente pertinentes y oportunas para concluir lo que se propone. Son débiles. Aquello que se propone concluir, en el fondo, podría concluirse de otra manera. Ese es como el tema, ¿ya? Y las falacias de presuposición son aquellas que surgen, ¿ya? Son aquellas digamos, que se provocan al asumir demasiado dentro de las premisas. O sea, por eso se llaman de presuposición. Son aquellas en las que el hablante o el oyente, ¿ya? Hacen decirle a la premisa más cosas de las que ellas están hablando. ¿Ok? Entonces, son conclusiones que se sacan a partir de suposiciones no justificadas, ¿ya? De suposiciones que no están presentes. Ya veremos cómo. Y por último están las falacias de ambigüedad. Estas son falacias un poco más técnicas, ¿ya? Quizás, por decirlo así, más sofisticadas, ¿ya? Y que son aquellas en que la premisa o la conclusión ponen, ¿ya? Términos equívocos, ¿ya? Es decir, términos que te hacen, términos o frases completas, ¿ya? Que te hacen equivocarte directamente, hacen caerte en un error, entran como te esconden las cartas, digamos, ¿no? Por eso son de ambigüedad, porque te dicen una cosa, pero tú estás diciendo otra, ¿ya? Como un político, ya veremos cómo. Bien. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es pasearnos por estos 4 tipos de falacias. Hoy día probablemente veamos las primeras dos, los primeros 2 grupos y ya. ¿Bien? Entonces, la idea es que usted ahora vaya comentando, yo voy dando la palabra, usted ojalá que de verdad comente, porque todo esto es muy entretenido, para mi gusto. ¿Bien? Ya. Vamos con las falacias de relevancia, entonces. Ahí. Primera falacia. Una falacia que se llama ad populum. ¿Ya? Paciencia con los ejemplos que pongo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es una falacia ad populum? ¿Ya? Primero, ¿qué significa ad populum? Significa al pueblo, hacia el pueblo, en orden al pueblo. ¿Ya? Así dicho en chileno, pal pueblo. Reemplaza la laboriosa tarea de presentar evidencias y argumentos racionales con el lenguaje expresivo y otros recursos necesarios, ¿no? Para excitar el entusiasmo, la ira o el odio. Lo dije de una manera rara, pero en el fondo,
¿En qué consiste esta falacia? En reemplazar los argumentos, las evidencias, el dato más a relato, ¿ya? Eh, con reemplazarlo por lenguaje expresivo, que provoca algo en el oyente. Provoca entusiasmo, provoca ira o provoca odio. ¿Ya? Entonces, este tipo de falacia omite razones, ¿ya? Y se hace un tipo de argumentación que al final no se relaciona mucho con la conclusión que se está buscando. ¿Ya? Pero esas razones que se entregan, el hablante sabe que serán causa de sentimientos o emociones en los otros. ¿Ya? Alguien podría decir que es como una falacia demagógica. ¿Ya? Como estamos en año electoral, uno puede decir cosas, ¿no? Bien, entonces, uno puede pensar en algún ejemplo en particular. Entonces, un líder político argumentando contra la miseria, ¿no? ¿Quieren oro o agua? ¿Ya? Después, un comercial de televisión dice que una marca de automóviles es la mejor porque es la más vendida en el país. ¿Ya? Eh, ¿Ok? Claro. Hoy día, voy a decir una cosa rara, pero bueno, hoy día es menos, ¿no? Pero por las nuevas formas que tiene el mundo, ¿no? Se da menos esto. Pero antes, claro, para venderte algo, eh, que ponían una chiquilla, ¿no? O con poca ropa al lado, ¿no? Y eso pasaba como en el mundo presencial y en el mundo de la televisión, del diario. ¿Ya? Como, ¿qué es eso? En el fondo, ¿no? Pues, como, ¿qué clase de argumentación es esa? Muy extraño, ¿no? Claro, al final, ¿de qué estamos hablando, no? Del auto, de qué, ¿no? De una lavadora, en fin, ¿no? De las virtudes de un auto, una lavadora, de una casa, en fin. ¿Por qué habría que elegir una cosa por sobre otra? Eh, entonces, yendo al ejemplo particular, que algo sea, que un automóvil X sea el más vendido del país, ¿significa que es el mejor? No necesariamente. ¿Ya? Si a mí me dicen que algo es el más vendido de un país, yo tengo un problema, porque uno como que se compra esa argumentación. ¿Ya? Eh, no sé qué edad tienen ustedes, pero sospecho que son de mediana edad, ¿no? Entonces, eh, claro, antes ah, existen lugares que se ponen de moda, ¿no? Eh, muy de moda, ¿no? Entonces uno va porque está de moda. ¿Ya? Y es muy entretenido ir a un lugar de moda. Hay una hamburguesería, no sé, muy famosa que está en el barrio El Golf, ¿no? Entonces la gente va para allá. Otra vez me llevaron y yo encontré una gracia la famosa hamburguesa. Eh, claro, pero había que estar ahí porque era el lugar. Había que encontrar lo bueno porque era el lugar donde hay que estar. Entonces eso provoca una presión, provoca un sentimiento. Tengo que estar en el lugar donde se supone que es bueno estar, ¿no? Es una falacia populum directamente. Ya, la del político, claro, es un poco más sofisticada, pero al final quieren oro o agua. En el fondo, todas cosas que son eh, como la última frase, en el fondo, claro, si no es esto, entonces es la muerte, o si es esto, será la vida. Elijan, ¿no? Entre mí y el caos. ¿Ya? ¿Ok? Eso provocan cosas. Después, tercer ejemplo. Un empresario dice,
¿Por qué no me aplauden acá si me aplauden en Wall Street? Eso quiere provocar la emoción de la compasión. ¿Ya? Y provocar la emoción de la compasión siempre ha sido un buen artefacto, ¿no? de argumentar, ¿no? Para provocar cosas. ¿Ya? Y no voten por el senador Martínez, este solo traerá caos y desgracia a nuestro pueblo. Entonces, ya, puede ser que el senador Martínez, la reelección del senador Martínez sea nefasta, ¿ya? Porque no sé, es un corrupto, supongamos, ¿no? Y un injusto, un prevaricador. Pero, claro, no es para argumentar por lo pernicioso que es el senador Martínez, es preciso entregar datos, argumentos. Entonces, pero no necesariamente decir eso, provocar una sensación de odio o de terror, porque así, en el fondo, lo único que hace es manipular las conciencias. Entonces es una falacia ad populum, una falacia típicamente política en la que se habla, en el fondo, a una multitud, ¿ya? Tratando de provocar algo. Siguiente. La falacia ad misericordiam, ¿no? Como en orden a la misericordia. Entendiendo por misericordia, la piedad, ¿no? Como el provocar un ejemplo, un efecto, la sensación de la compasión, ¿ya? Consiste en apelar a la piedad para lograr el asentimiento cuando se carece de argumentos. O sea, lo que yo busco es crear compasión, una sensación de compasión, para reemplazar los datos o los argumentos que tú deberías entregar, o que yo debería entregar. Es decir, trata de convencer apelando a la compasión para no complementar las razones de una opinión, ¿no? Sino para sustituir. En general, como ustedes ya empiezan a ver, las falacias son sustituciones, ¿no? Es como una flojera intelectual, ¿no? O una pillería intelectual. No siempre es pillería, a veces flojera. Entonces, para no darse la lata de decir lo que hay que decir, entonces uno provoca otra cosa. Ojo, que a mí me gustaría que usted pensara esto, no solo como como oyente. No se ponga solo en la posición del oyente, póngase también en la posición del que habla. Usted puede ser un falaz. Había una canción antigua, se llamaba Bolero Falaz, ¿no? Yo era adolescente, no sé qué ha tenido usted. Ya, ejemplo. Por favor, no me despida. Yo sé que siempre llego tarde, pero vivo muy lejos, debo recorrer 4 horas en autobús. Usted tiene auto y no sabe lo que significa tener que pasar por esto todos los días de su vida. Ya. Entonces, el ejemplo es estresante, ¿no? Es interesante, porque puede ser muy cierto que una persona tiene que recorrer 4 horas en autobús, ¿no? Y que el jefe resulta que anda en auto, en un Audi, supongamos, ¿ya? Eh, ya, pero en el fondo el ejemplo es falaz, porque el ejemplo, más allá de si es justificado o no, ya, habría que ver el caso, ¿no? Quizás el hombre lo que tenía que hacer es cambiarse de pega, porque esto de viajar 4 horas en la mañana era una cosa muy rara, ya. Pero entiendo que el ejemplo también es extremo. Pero lo interesante es que, así como está dicho, es una argumentación falaz. ¿Por qué? Claro, no es por esa razón que no debería ser despedido. Por alguna otra razón tendrá que ser. ¿Ya? Y acá, otro ejemplo, lo pongo a propósito, ¿ya? Para suscitar vuestra reflexión. La eutanasia debe ser despenalizada porque se trata de gente que sufre.
¿Acaso no es un acto humanitario acabar con el dolor de otros? Entonces, puede ser que la eutanasia haya que despenalizarla o no. La verdad, me tiene sin cuidado para los efectos de esta clase. Lo importante es que se despenaliza o se mantiene penalizada no por un argumento de compasión, sino que habría que ver la razonabilidad de la falacia, perdón, de la eutanasia. O sea, ¿es justa o es injusta? ¿Es razonable o no razonable? ¿Es razonable que el Estado legisle sobre la eutanasia o no? ¿Es un asunto privado o es un asunto estatal? Y después de resolver todos esos problemas y otros, tendremos que ver si es razonable para un país despenalizarla o no. ¿Ya? Pero lo que no puede pasar es que el argumento sea un argumento como eh, que únicamente quiere provocar una sensación en el otro. ¿Ya? Y el político, si quiere despenalizar o no, me da igual, lo que no puede pasar es que solo aparezca en la televisión o en la radio, da lo mismo, hablando, intentando movilizar con un argumento que atiende a una sensación en el oyente. Lo que el político o el que sea, el filósofo, me da igual, lo que tiene que hacer es provocar el pensamiento de la persona, no la sensación de la persona. ¿Ok? Eso. ¿Comentarios hasta acá? Sí. Comentario, me parece, yo creo Hable, que hable. si escuchamos muchas falacias en las noticias, en discursos políticos, hasta uno mismo puede decir también falacias como apelando a la emoción o el sentimiento, pero claro, para conseguir algo, que muchas veces, como dijo, parecería como perezoso intelectualmente, como seguir buscando la razón y uno lo Sí, hace de forma inconsciente porque quiere simplemente eso, apelando a la emoción que tiende a ser un poquito más fácil que buscar la claro. razón como ya más creíble o más real, más verdadera. Sí, claro. Sí, claro. Estoy de acuerdo. Tiene todo el sentido lo que está diciendo. Muchas gracias. Ya. Siguiente falacia. Esta es muy interesante. La pista falsa. ¿Ya? Esta y la que viene son unas falacias curiosas. ¿Ya? Eh, pista falsa. Dame un segundo. Ya. Consiste en distraer, en desviar la atención, ¿ya?, del oponente o del auditorio hacia un asunto colateral para disimular la debilidad de la propia posición. ¿Ok? Entonces, lo que uno hace es como sacar un conejo del sombrero, ¿no?, eh, para que uno se distraiga. ¿Ok? Esta falacia es como muy propia del mundo político, ¿ya?, del mundo de la interlocución política, del mundo como ¿cómo decirlo?, del negociador. ¿Ya? Eh, claro, para que se provoque, pareciera que es muy importante que se esté en un contexto de negociación o en un contexto de conversación política, ¿ya? Porque si no, claro, no se entendería la necesidad de como tirar la pelota al córner, digamos así. ¿Bien? De hecho,
la falacia se llama también hombre de paja. Si usted busca información sobre esta falacia, también va a encontrar que tiene el nombre hombre de paja, ¿no? Como un hombre respecto del cual tú, como indicar a un hombre que no existe, ¿ya? Pero sobre el cual descargamos, ¿no? Nuestros apetitos, ¿no? Nuestras ansias, ¿no? Nuestro malestar. ¿Bien? También algunos le llamaron falso desvío, ¿ya? Ok, pero la idea es que te entrego yo una pista, te entrego yo una idea, ¿ya? Que me sirve para que tú como que te distraigas, ¿ya? Y yo pueda salir jugando hacia otro lado. ¿Bien? Eh, ¿Por qué llegaste tarde al trabajo? ¿Sabías que el transporte público está cada día peor? Eh, bueno, además que anoche apenas dormí, ya, por si acaso. Ya. Ok. ¿Por qué llegaste tarde al trabajo? ¿Tú sabías que el transporte público está cada día peor? La línea uno, ¿no? Está cada día peor. Ya. Aunque en realidad lo que le había pasado es que había dormido muy poco. Ya. Es un clásico de la pista falsa. Entonces, dos ejemplitos simples, además. Un candidato, en lugar de abordar el tema directamente, puede sacar a relucir temas no relacionados o ataques personales para distraer a la audiencia y evitar el escrutinio, ¿no? Esto es clásico, ¿ya? Entonces ahora, este año, como tenemos elecciones, vamos a tener muchos debates y vas a ver cómo no se habla necesariamente de los problemas, es como el candidato no se hace cargo de sus propios problemas, ¿no? Candidato o candidata, ¿verdad? En realidad lo que hacen es como decir que el otro candidato o que el gobierno o que el desgobierno, que el gobierno anterior, el futuro, da igual, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pueden ser cosas verdaderas las que dicen, ¿ya? ¿Ok? O sea, puede ser que el candidato del lado tiene un problema más importante que el que está siendo requerido. Sin embargo, si el candidato es interpelado por un problema que él tiene, debería poder responder sobre su propio problema y no tirar la pelota al córner. ¿Bien? Eso. Entonces, cada vez que lo vean, de ahora en adelante, estos próximos 5 meses, usted tiene que acordarse, ¿no? Dice, listo, hombre de paja, pista falsa. ¿Ya? El político avesado, lamentablemente, está muy acostumbrado a hacer esto, ¿ya? Y es un tipo de falacia que lamentablemente está como incorporada dentro del repertorio, ¿ya? Por otro lado, los anunciantes manipulan las percepciones y emociones de los consumidores, ¿no? Al asociar sus productos con conceptos no relacionados como lujo, éxito, estatus social, intentan crear un atractivo de distracción que anule la toma racional de decisiones, ¿ya? Entonces, la pista falsa, como dije, se relaciona un poco con la primera que vimos, la de relevancia, ¿no? Porque uno lo que hace es como resaltar una idea distrayendo. Como ven, se parece. Ahora, como he dicho, es importante entender que esto está en el contexto de una negociación. Entonces, en general lo que se hace es desviar. La pista falsa desvía. ¿Ok? Bien. Siguiente. El sombrero de paja. Se parece en algo al anterior. Consiste en crear una simulación de la disputa o de argumento del contrincante para ridiculizar o hacerlo menos sólido. Ya. Esta también es una falacia que se sitúa dentro del contexto de una discusión, ¿no? de una conversación política. ¿Ya? Hay algunos, de hecho,
que tanto la anterior como esta ponen dentro del elenco de las falacias formales de la lógica, ¿ya? Sino que la ponen como un vicio retórico, simplemente. ¿Ya? Por si acaso. A mí me gusta discutirla, ¿no? Con la gente. Creo que es importante. Entonces, ¿qué es lo que hace el sombrero de paja? Eh, Se crea un remedo, digámoslo así. Se crea como una versión ridícula del argumento del contrincante para poder destruirlo. Fíjense que esto también es una artimaña política muy clásica. ¿Ya? Ejemplo, queremos fomentar el hábito saludable en la bicicleta para ir al trabajo. Entonces, responden, ustedes lo que quieren es que la gente sufra accidentes y los atropellen, ya que es un modo de transporte poco seguro. ¿Ya? Eh, claro, lo que pasa acá es que burdamente lo que se ve aquí es que hay un intento por atropellar, ¿no?, un argumento, ¿ya?, mostrando la peor versión posible del argumento del contrincante. ¿Ya? O sea, puede ser que a ti no te guste ir en bicicleta, ¿ya?, por X razón, ¿ya? Pero lo que no puede pasar es que pienses o que intentes decir que andar en bicicleta es malo o es como no recomendable porque, eh, porque es poco seguro dado que los atropellan. ¿Ya? Sí. Hay un principio de interpretación cuando uno discute que se llama caridad, el principio de caridad, y que consiste en que el interlocutor debe como interpretar el argumento del otro de la mejor manera posible. Cuando si alguno se convierte en retórico, en fin, esto es muy importante. O sea, ahora, si uno quiere ganar una discusión es difícil hacerlo, pero en general, en la discusión académica, sobre todo, uno debe hacer una interpretación lo más justa posible y sobre todo, ojalá mejor, que la interpretación sea de la mejor manera posible. Y eso se llama principio de caridad. Bien. Y después, otro ejemplo difícil. La gente que está en contra de la oración escolar realmente quiere deshacerse de toda religión. Eso lo diría alguien, ¿no? Al fondo son todos ateos o al menos agnósticos. Ya, entonces, esta es la peor versión posible de alguien que quiera estar, que podría estar en contra de una oración dentro del contexto escolar. Ya. Eh, Alguien puede estar en contra de la oración escolar por una razón particular, da lo mismo cuál, ¿ya? Y no se necesita ser ateo o agnóstico para estar en contra de la oración escolar. ¿Ya? Lo que no puede pasar es que en una discusión alguien diga que está en contra de la oración escolar y reciba de vuelta que le digan que es agnóstico o que es ateo. No tiene sentido, no se sigue una cosa de la otra. Acuérdense que estas son falacias de relevancia. Entonces, ¿ok? Que alguien esté en desacuerdo con la oración escolar, de ahí no se sigue que sea ateo. ¿Ya? De hecho, podría haber un cura que esté en contra de la oración escolar. Bien. Eso, ya. Sombrero de paja.
Aquí hay una falacia bien interesante, la ad baculum. Esta consiste en un razonamiento en el que para establecer una conclusión o posición particular no se aportan razones, sino que se recurre a la amenaza, a la fuerza o al miedo. ¿Ya? No es que se recurra al miedo como suscitando una sensación simplemente, ¿ya? Sino que lo que se busca es provocar una adhesión o una decisión a partir de la fuerza. Ad baculum, baculum es bueno, el báculo es como un callado, ¿ya? Entonces, es, ad baculum, bueno, y el callado, como un pastor, ¿no? También es, cuando uno sube una montaña, uno ocupa como un palito, ¿no? O un bastón, esa es la palabra, bastón. ¿Ya? Entonces, ad baculum, que significa báculo, callado, bastón, en fin, es como quitarle a la persona su seguridad, insegurizarla, ¿no? Al báculo, ¿no? Al fundamento, a la seguridad. Entonces, se busca establecer una conclusión o como imponer una posición a partir del uso de la fuerza. Es un argumento que permite vencer, pero no convencer, obviamente. Uno puede ganar una discusión, pero, como dicen por ahí, no hay peor situación que vencer en una discusión. Porque cuando tú vences en una discusión, inmediatamente deberías atender a que el vencido querrá vencerte. ¿Ya? En política, o sea, cuando uno hace una historia de la política de los pueblos, ¿ya? Uno debería darse cuenta que el peor momento es cuando los vencidos, ¿ya? Entienden que han vencido, pero que aquello que ganaron rápidamente podría darse de vuelta a la tortilla. ¿Ya? Así que cuidado cuando usted gane, ¿ya? Porque una cosa es vencer, otra cosa es convencer. Es decir, usted le puede ganar a un grupo de personas una discusión o una tensión, un proceso de huelga, no da igual. Pero aquello que es tu triunfo en el largo plazo puede ser tu derrota. ¿Ya? Porque de lo que se trata no es tanto del uso de la fuerza para como establecer una sentencia, una posición o una conclusión, sino que en realidad lo que uno debería buscar es proveerle al otro de aquellos insumos necesarios para que juntos puedan sacar una conclusión. ¿Ya? Vencer no es lo mismo que convencer. Entonces apela a la fuerza para producir una aceptación. ¿Ya? La historia está llena de estas cuestiones. ¿Ya? Okay. Tratados de paz, ¿no? Que son que son no más que imposiciones, ¿no? En fin. Ejemplos. Por supuesto, usted es libre de hacer lo que le parezca mejor, pero usted es consciente de que nuestro banco es uno de los principales anunciantes de su periódico y estoy seguro de que no desea perjudicarnos publicando ese artículo. Para ser periodista y editor de un diario hay que tener mucho carácter. Porque un argumento como este, imagino que uno lo recibe. ¿Ya? Y uno que, bueno, es un tipo común y corriente en teoría, ¿ya? Claro, recibe muchas de estas amenazas. ¿Ya? Dejar de pertenecer a algo,
que alguien no te saluda, cosas quizás más graves, no sé, perderle una pega porque uno tiene que hacer esto o esto otro, o es mejor no hacer esto que esto otro que te proponen. En fin. ¿Okay? El vecino, el compañero de colegio, esto es otro clásico, ¿no? Entonces, te dicen que es bueno hacer esto porque yo lo digo, o porque si no lo haces vas a dejar de ser de no sé qué cosa, de tal círculo, en fin. ¿Ya? Michael Corleone. Michael Corleone era el hijo de Vito Corleone, ¿no? ¿Okay? El personaje de Al Pacino en El Padrino. Algunas personas pagarían mucho por esa información, pero entonces su hija perdería un padre, el cual, en lugar de ganar un marido. Ya, eso. Una estupenda amenaza. ¿Ya? Bueno, eh, nuestra amiga argentina, ¿no? Pero, ¿por qué tengo que hacerlo? Porque te lo ordeno. Yo, que soy tu madre. Bueno, si es cuestión de títulos, yo soy tu hija. Y nos graduamos el mismo día, ¿o no? Ya, gracias. Gracias a la tira. ¿Ok? Eh, ya. ¿Dudas o preguntas? Nada por acá. Ya. La, nuestra amiga Mafalda, ¿ya? Si alguno tiene la oportunidad, ¿no?, de tener tiempo, eh, está llena de reflexiones, está llena de absolutas reflexiones de lo humano y lo divino. ¿Bien? Eso, una agudeza total, ¿no? Para captar los problemas humanos. ¿Bien? Ya. Ahora, es interesante, para mí esto es muy interesante porque eh, ¿por qué tengo que hacerlo? Entonces la mamá dice, porque yo te lo ordeno yo, que soy tu madre. Bien, claro, en un sentido, eh, hay que pensar bien estas cosas, porque si me lo dice mi madre, bueno, podría estar equivocada, pero si me lo dice mi madre, probablemente tengo que obedecerle, ¿no? ¿Ok? Eso es muy importante. O sea, la falacia ad baculum es cuando metes miedo, ¿bien? Que no es lo mismo que una falacia de autoridad. ¿Bien? Entonces, esta tira está aquí porque eh, pareciera que la mamá le mete miedo, pero en el fondo la mamá está haciendo ejercicio justo, pleno y notable de su autoridad como madre respecto de la señorita. Eso. Siguiente. Falacia ad hominem. Esta es la más clásica, probablemente la favorita. Es un razonamiento que, en vez de presentar razones adecuadas para rebatir una determinada posición o conclusión, se ataca o desacredita la persona que la defiende. ¿Ya? Entonces, tú lo dices porque eres punto suspensivo. Póngale lo que diga. Póngale lo que quiera. ¿Ya? Eh, entonces, en general, mi impresión es que, en general, es la falacia originaria. ¿No? O sea, en el contexto de una discusión, lo primero a lo cual se atiende es a una falacia ad hominem. ¿Ya? Psicológicamente es la primera porque, en el fondo, cuando tú estás discutiendo, tienes a la otra persona ahí delante, ¿no? Y sucede que, claro, uno tiende como a atacar a la persona por el hecho de ser lo que es. ¿Ya?
Sí. Es un ataque falaz dirigido no contra la conclusión que uno quiere negar, discutir, ¿no? Sino contra la persona que la afirma o la defiende. Entonces, lo interesante acá, para mi gusto, es que tú y yo debemos aprender a discutir, esto no termina nunca, ¿no? Debemos aprender a discutir con el otro con independencia de la circunstancia histórica, personal, sociocultural, en fin, étnica, lo que fuera, ¿no? De la persona que tenemos delante. Moral, la situación moral, por ejemplo. ¿Ya? Este es un ejemplo clásico, ¿no? O sea, un padre con graves problemas del alcohol, ¿ya? Tiene todo el derecho a decirle a su hijo que no, que se abstenga, ¿no?, del alcohol en forma inapropiada, ¿no? Que haga buen uso de su razón y que no caiga en problemas con el alcohol. Eso está mejor dicho. ¿Ya? Entonces, voy a decirlo de una manera más brutal, como un padre ebrio tiene todo el derecho a decirle a su hijo que no sea un ebrio. ¿Ok? Y el hijo, a la vez, cae en una falacia al decirle a su padre que no se lo puede decir porque es ebrio. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en un juicio, el abogado defensor dice en su alegato: señor juez, el testigo pretende que creamos su versión de los hechos que incriminan a mi defendido, cuando sabemos perfectamente que posee serios cargos por delito de calumnia y difamación. Ya. Ustedes saben que en Estados Unidos los juicios penales, eh, en algunos estados, tienen un jurado, ¿ya? Entonces, el jurado, que es como un representante del pueblo, ¿no?, tiene que determinar si la persona es inocente, culpable o no culpable de un cargo que se le ha hecho. Ah, ese proceso, el proceso del juicio con jurado, es una cosa que uno podría esperar que fuese como bien notable, ¿no? Pero con el tiempo se ha ido convirtiendo, con el tiempo, hace un siglo probablemente, ¿no?, hace un buen rato ya, se ha venido convirtiendo en una especie de movimiento, como de gestión de emociones, ¿ya? O sea, los abogados lo que hacen es provocar una sensación en el jurado, y según la sensación que provocan, probablemente sea el dictamen que realizan. Entonces, claro, suelen suceder este tipo de alegatos, en los que se desacredita a la persona al, al, ¿cómo se dice?, al testigo, ¿no? Se desacredita al testigo por algo que tiene. ¿Ya? Entonces aquí este ejemplo es un ejemplo extremo, ¿no? Entonces, el testigo pretende que creamos su versión de los hechos que incriminan a mi defendido, cuando sabemos perfectamente que posee serios cargos por delitos de calumnia y difamación. Entonces, claro, que exista alguien que ha provocado, que ha dicho calumnias o difamaciones, la verdad es que no, de ahí no se sigue que lo que está diciendo ahora sea falso o verdadero. ¿Ok? Así de brutal. O sea, que yo haya robado no significa que ahora esté robando. ¿Hay alguna posibilidad que eso sea así? Sí. ¿Más alta que otras personas que no han robado? Sí. Pero que yo haya robado antes, con antelación, no se sigue, no implica que ahora que lo esté haciendo ahora. ¿Bien? Después, siguiente ejemplo, un ejemplo histórico ya. Hugo Chávez. Alan García es el candidato del imperialismo y la derecha neoliberal. Por tanto,
un corrupto y ladrón de 7 suelas. ¿Ya? Las dos cosas son verdad. ¿Ya? O sea, parece, ¿no? Esto queda grabado. Alan García fue el candidato del imperialismo, de la derecha neoliberal. No sé si el imperialismo, pero sí de la derecha neoliberal. Bien, en algún momento. Pero de ahí no se sigue que sea un corrupto y ladrón de 7 suelas, aunque lo haya sido, parece. Ya, fue un señor que tuvo un problema de corrupción en su gobierno, en fin. Okay. Pero que sea el candidato de la derecha neoliberal no supone que sea corrupto y ladrón. ¿Ya? Eh, y al revés. Y al revés. Habrá que ver, o sea, que sea corrupto y ladrón, ¿ya? No implica desde ahí, no se sigue de ahí que tenga que ser el candidato de la derecha neoliberal. Bien, como que hacia los dos lados no se sigue una cosa de la otra. ¿Ya? Con independencia de que en la vida real, en fin, pase todo tipo de cosas, ¿ya? Ahora, y además pasa otra cosa, ¿ya? Eh, Hay que darle una oportunidad a la gente. Ya, otra cosa es que, eh, o sea, puede ser que haya sido un corrupto y ladrón. ¿Bien? Ahora, ¿uno podría descartar a un candidato por esa razón? Sí. Ya, perfecto. También es bueno atender a lo que dice el candidato. Como en último término, también sería muy bueno que el oyente, el espectador, atienda a las ideas del candidato y vea si son consistentes o no, porque si no, como que no, la cosa no anda. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Ya. Falacia de relevancia que se llama ignoratio elenchi, ¿no? Como ignorar el elenco o conclusión irrelevante, así directamente. Se supone que esta es como la falacia de la falacia, como la gran falacia de relevancia. Ya, se supone. Consiste en un argumento que permite establecer una conclusión en particular. Bueno, ya. Está mal dicho. Esta falacia ocurre cuando un argumento que permite establecer una conclusión particular se dirige a probar una conclusión diferente. ¿Ya? O sea, tú ocupas, cuando tú ocupas unos argumentos que sirven para una cosa, intentando probar otra. ¿Ya? Ejemplos. Dos amigos conversan. José, Carlos, ¿te gusta María? Carlos responde, ella es alguien especial. Siempre estoy con ella y lo pasamos bien. Es una buena chica y puedo confiar en ella. Es mucho de lo que siempre he buscado en una mujer. ¿Qué pasa ahí? Ocurre que la persona no contesta lo que le preguntan, ¿no? O sea, se le preguntó si le gustaba a María, ¿ya? Y contestó, bueno, que ella es especial, que lo pasa muy bien con ella, ¿ya? Es muy simpática, es una buena persona, es confiable, ¿ya? Pero de ahí pero no está, entonces desde ahí uno puede comprobar, uno podría probar de que María es una muy buena persona, una muy buena chiquilla, ¿ya? Pero desde ahí no se... Ahora, sin embargo, desde ahí no se sigue que Carlitos, ¿ya?, esté o no enamorado de María.
¿Bien? Entonces, lo que permite probar una cosa se ocupa para probar otra. Le preguntan a Berlusconi era un primer ministro italiano, ¿ya? Sobre la crisis económica italiana. Al verificarse que el país reporta una deuda pública del 120% del PIB, o sea, la deuda era más que lo que provocaba, perdón, lo que producía el país. Esto fue en noviembre de 2011. Y responde, en Italia se vive bien, muy bien, los restaurantes están llenos. Bien. Entonces, claro. Que en Italia se viva bien y que los restaurantes, es como en Argentina, ¿no? Que los restaurantes estén muy llenos, o en nuestro país lo mismo, ¿no? Que esté lleno todo, impactante, ¿no? Que esté lleno, las tiendas estén llenas, ¿no? Eh, eh, ayer yo veo noticias una vez cada 4 meses, ¿no? Entonces ayer me senté a ver noticias y vi la historia de esta multitienda Corona que se quebró, ¿no? Entonces, había unas personas reclamando porque se supone que había habido como una oferta, después no hubo, entonces la gente estaba muy enojada porque los precios que hubo un día no hubo lo otro, dado que están como rematando la tienda. Ya. Entonces, es muy interesante porque el país, hay muchas cosas, ¿no? Funcionando, ¿no? Mucha gente comprando, mucha gente yendo a restaurantes, los cafés, en fin. La cantidad de autos nuevos que se venden, en fin, en fin, en fin, en fin. Entonces, claro. Ahora, da la impresión que estamos en una cierta crisis, ¿no? Laboral y económica. Lo mismo ocurría en Argentina al lado, ¿no? En algún momento, o en varios momentos, y también ocurrió en Italia en ese momento, ¿no? Entonces, claro, le preguntan qué está pasando con la deuda pública, ¿no? Entonces el gobernante dice, mira, en Italia está perfecto, porque estamos todos, los restaurantes están llenos. Bien. Claro, ¿qué se sigue de ahí? No se sabe muy bien. Entonces hay un intento absoluto, completo, total, o sea, ¿no? Y claro, de evadir la pregunta y contestar otra cosa. Entonces, ¿qué se sigue de que los restaurantes están buenos? Bueno, que parece que hay plata circulando, o al menos hay gente que está dispuesta a gastar plata, ya sea pagándola ahí o teniendo que pagarla después por medio de una tarjeta de crédito. Bien. Eh, pero de ahí no se sigue que no haya un problema o que haya que hacerse cargo de un problema de deuda pública. ¿Ya? Siguiente ejemplo, otro del Padrino, Michael Corleone, o sea, Al Pacino. En esta habitación pasé mucho tiempo pensando en ti. ¿Ya? Kate Adams le contesta, ¿y te casaste con otra? ¿Ya? Y responden, sí, pero pensaba en ti. ¿Ya? Eh, ok. Pasamos ahora a las falacias de inducción. Acuérdense, estas falacias tienen que ver con una, como una debilidad, ¿verdad? De las premisas respecto de su conclusión. La primera se llama ad ignorantiam. Aquí hay un problema. Esto tiene que ir en azul. Ahí. Ya. Entonces, ad ignorantiam. Hacia o en vistas en orden a la ignorancia. Es el error que se comete cuando se argumenta que una proposición es verdadera sobre la base de que no se ha probado su falsedad. O a la inversa, que es falsa porque no se ha probado su verdad. O sea, es un intento de como
convencerte de que algo es verdadero porque nadie hasta ahora dijo lo contrario o nadie hasta ahora probó lo contrario. ¿Bien? Por ejemplo, los archivos secretos X, ¿ya? Mulder y Scully. Esto era una serie que habían dos agentes de la FBI que se dedicaban a casos raros inexplicables. En general tenían que ver con asuntos alienígenas. ¿Ya? Entonces, habían dos personajes que eran como polos opuestos, ¿no? La mujer no creía en esto y el hombre sí lo creía. Scully era la mujer, Mulder era el hombre, y se supone que a Mulder le habían raptado a una hermana, ¿no? Como esto no se había visto en la tele, era como el presupuesto argumental, ¿no? Uno no lo vio, pero suponía que eso había pasado porque se conversaba. Ya. Scully, que tu hermana fue abducida por alienígenas, eso es ridículo. Mulder, bueno, mientras no puedas probar lo contrario, tendrás que aceptar que es cierto. Bien. Es súper interesante esta falacia. Es súper interesante porque nos llama a reflexionar, ¿no? Es verdad que mientras no se diga lo contrario o no se pruebe lo contrario, hay que quedarse con la posición en la que uno está. ¿Ya? Entonces, o en realidad hay que defender la verdad o falsedad de una proposición, tratando de encontrarle su fundamento. ¿Ya? Y no solamente que alguien se haya atrevido a decir lo contrario, entregando fundamentos. Siguiente ejemplo. Hasta el día de hoy nadie ha comprobado la existencia de Dios, por tanto Dios no existe. El clásico problema filosófico, ¿no? Que anima la filosofía desde hace varios siglos, ¿no? ¿Existe Dios o no existe Dios? Bueno, hasta ahora nadie ha dicho lo contrario. Nadie lo ha probado. Bueno, entonces no existe. ¿Ya? ¿Se puede vivir así? La libertad, por ejemplo. Hasta ahora nadie ha probado que la libertad existe o no existe. Bueno, ¿somos libres o no somos libres? Ya, sigo. Ad verecundiam. Esto es interesante porque es como una falacia por autoridad, ¿no? O por presión de la mayoría. Es un razonamiento, discurso en el que se defiende una conclusión u opinión, no aportando razones, sino apelando a la autoridad de alguien, ¿no? O a una mayoría, ¿no? O a alguna costumbre que se tenga por tal, ¿no? Como, esto siempre se hizo así, ¿no? Esto es verdad porque siempre se ha hecho así. O esto es verdad porque lo dice el jefe, ¿ya? O porque lo dice la mayoría. Y es importante considerar lo siguiente, que es una apelación, o sea, el fundamento tiene que ver con personas que no tienen necesariamente credenciales legítimas. Esto es muy importante, o sea, esta propiedad es muy importante. O aquella a la cual se le achaca, ¿no? Como la fuente de la autoridad para probar que algo es como es y no de otra manera, no necesariamente es una autoridad legítima en la materia que se está discutiendo. Ese es un problema. Dos ejemplos, uno burdo y otro más serio. Esta dieta es buena, es muy saludable, lo dice Kim Kardashian. Entonces, claro, si una dieta es buena, no es porque lo diga la señorita tal, ¿no? Sino porque la señorita tal es nutrióloga, dentista, o sea, doctora. ¿Ya? Un científico evolucionista discute con un creyente acerca de la existencia o no de Dios. El científico argumenta que Dios no existe en base a demostraciones y testimonios que ha dado Charles Darwin.
¿ya? Charles Darwin es un tipo reputadísimo en temas biológicos y otros afines, ¿ya? Pero da la impresión que como está bastante, como, con la palabra, acordado dentro del aparato cultural de Occidente, claro, Charles Darwin no es un referente para asuntos de teología natural o de religión. ¿Ya? Entonces, vamos a decirlo así. Me da lo mismo, voy a cambiarme de escenario, ¿ya? Me da lo mismo lo que Elon Musk me diga sobre, qué sé yo, ética o derechos humanos. Importa bastante poco lo que diga Elon Musk. ¿Ya? O sea, que diga lo que quiera, a mí no me interesa. Pero sí me debería interesar Elon Musk en asuntos de, por ejemplo, física, ¿no? En asuntos de conductores eléctricos, no sé. ¿Ya? Última cámara hoy día. Causa falsa. Es un error en el razonamiento que se produce cuando se trata de atribuir un fenómeno como causa de otro que en realidad no lo es. Es un razonamiento que a partir de la coincidencia entre dos fenómenos establece sin suficiente base una relación causal en relación. El primero es la causa y el segundo el efecto. Entonces, el problema aquí de esta falacia es que puede ocurrir o ocurre con una cierta habitualidad que existen fenómenos que ocurren sincrónicamente. Entonces uno podría pensar que uno es causa del otro, aunque en realidad no lo es. ¿Ya? Psicológicamente, alguien podría pensar, movido por la psicología, o por una emocionalidad, o por una falta de atención, alguien podría establecer o intentar establecer una relación causal entre dos hechos que no tienen en común más que una simple coexistencia, sincrónica incluso. Ejemplo, el cáncer de pulmón se presenta frecuentemente en personas que fuman cigarrillos. Por lo tanto, fumar cigarrillos es la causa de este cáncer. Ejemplo duro. Entonces, hay personas que tienen cáncer de pulmón por fumar cigarrillos. No sabemos. ¿Qué sabemos? Que hay personas que tienen cáncer de pulmón y que también fumaban cigarrillos. ¿Ya? Pero también tenemos personas que fumaban cigarrillos y que no hicieron cáncer de pulmón. Y también tenemos gente que tuvo cáncer de pulmón y que no fumaban cigarrillos. Tenemos todas las opciones, ¿ya? O sea, fumadores con cáncer, fumadores sin cáncer. Y con cáncer, fumadores y no fumadores. Bien. Entonces, ¿es fumar cigarrillos? ¿Es la causa de tener cáncer de pulmón? Mira, probablemente sea una ocasión, o altera, o amenaza, o apura. ¿Ya? Pero al parecer, hay otras causas que precipitan el cáncer de pulmón. Hay personas que fuman y no tienen cáncer de pulmón. Entonces, también hay que mirar los factores genéticos. Hay personas que le va a dar cáncer a partir de ciertas ocasiones, ocasiones de ciertos estímulos, ¿ya? Y hay otros que no les va a dar cáncer, porque ya vienen de alguna manera como predispuestos genéticamente. ¿Bien? ¿Ok? Entonces ahí hay claramente una relación, dos fenómenos que están como sincronizados, ¿ya? Pero no necesariamente en todos los casos, de hecho, se da una causalidad, uno respecto del otro. Este es más gracioso. Evo Morales. Algo interesante sobre la calvicie, y perdonen los hermanos europeos, la calvicie es una enfermedad en Europa. Casi todos son calvos. Esto es por los alimentos que comen, mientras que en los pueblos indígenas no hay calvos.
porque no comemos esos alimentos. Pueden verme a mí por si acaso. ¿Ya? Entonces, el amigo Evo Morales propone una relación causal entre comer ciertos alimentos que se comerían en Europa y no aquí en Latinoamérica con la calvicie. ¿Ya? Pero, ¿es verdad que aquí comemos unos alimentos que en Europa no? ¿O al revés? ¿En Europa comen unas cosas que acá no? Sí, parece que es verdad. ¿Ya? Pero ¿es verdad que el tipo de alimentación tiene que ver con el surgimiento de la calvicie? Parece que no. ¿Ya? Porque parece que la calvicie tiene que ver con el asunto genético. ¿Ya? Es verdad que los pueblos, los primeros pueblos americanos eh, no presentan individuos calvos, también es cierto. Es cierto que la calvicie viene de Europa, también es cierto. Pero una cosa se sigue de la otra, parece que no. ¿Ya? Listo. Llegamos hasta acá. ¿Dudas o preguntas? Me pasé, de hecho. Ya. Hay plazo hasta el domingo para entregar el trabajo de los silogismos que va a ser calificado con una nota solemne. ¿Ya? Hasta el domingo, ¿no? Hasta el 6. ¿Ya? A la hora que usted quiera, me da igual la hora. Lo importante es que sea el domingo. ¿Bien? Eso. Anita, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿algo Me que han llegado, agregar? ¿ah? ¿Algo que agregar? Me han llegado solo 2 trabajos. Recuerden que el que manda el trabajo debe mandarlo con copia a mi correo, porque para mayor seguridad. Bueno, porque yo los meto en una carpeta y todo. Entonces el que manda solo al profesor le queda la escoba. ¿Ya? Ese está liquidado, sí. Ya. Ok. Listo. Ánimo, mucho ánimo. Las notas tienen que estar puestas de que, o sea, el domingo las notas tengo que poner la próxima semana, entonces va a ser rápido el proceso. Eso. Ya. Estamos, se hizo tarde. Muy buenas noches. No, no se vayan, no se vayan. Perdón, perdón, No sé. no tomé el listado de asistencia. Perdón. Lo tomo al tiro, no se vayan, por favor. Oh, estoy en Una solemne y en impresión, una exámenes yo, así que impresión. por favor, perdónenme. Lo voy a tener que tomar por teléfono nomás. Una impresión, o una foto, Ahí sí. o una impresión. Ahí estamos. Ya. Listo. Hasta Buenas luego. noches, que estén muy bien, ánimo. Chao, profesor. Buenas noches.